canon. Entonces, aparte de eso, recuerden que hay otros documentos más que comienzan a redactarse, que van a tratar de mantener precisamente estos cánones, y eso van a formar lo que se llaman las familias textuales, que son las familias textuales, precisamente son la reunión de papiros y pergaminos, pero en distintas localidades. La gran mayoría por lo menos están en Alejandría, África, Egipto, pero son recopilados en sectores totalmente diferentes, ¿ya? Lo interesante de estas familias textuales es que tienen distintas antigüedades. Por lo tanto, fíjense, una de las cosas que se hace cuando alguien va a traducir es esto: ver cuál es el texto más antiguo que tenemos de ciertos documentos para ver hasta qué punto lo que dicen los textos son tan fidedignos que podamos traducirlo de la mejor manera. Por ejemplo, si el mismo Apocalipsis se escribió, según se dice, entre el año 80 al 98 después de Cristo, y tenemos un texto, una copia de ese texto del año 300, pero también tenemos una copia del año 150. ¿Cuál va a ser más cercana a los originales? La del año 150. La del año 300 va a estar muy lejos, y es muy probable que al compararla con la del año 150 tengan palabras agregadas. Entonces eso hace ver que los textos más confiables son los que son siempre más cercanos a los textos originales. De eso se va a tratar la investigación de las familias. Las familias son recopilaciones de textos, papiros, manuscritos, leccionarios, citas, que se recopilan en ciertos lugares. Por poner un ejemplo, aquí en San Miguel tenemos 4 papiros, 3 pergaminos, 4 leccionarios y eso lo tenemos acá. Pero en la iglesia de San Ramón allá tendrán otros leccionarios, otros papiros. Entonces va a depender en los lugares donde se conservaron también, donde van a ir siendo descubiertos, y el examen que van a ir teniendo para ver hasta qué punto son válidos esos pergaminos o esos papiros, ¿ya? Entonces fíjese que dentro de esto se van, estoy rápido pero no para tanto, déjeme volver para atrás. ¿Cómo lo hago? Está malo parecer estar ahí. Ahí. Fíjese, lo primero que hay que entender que la primera familia de textos que es importante son los autógrafos, ¿ya? Que es un autógrafo, una firma que ponen los famosos. No. Autos, fíjese, significa yo, ¿ya? Autos significa yo. Y grafos o grafó es escritura una vez más, ¿ya? Los autógrafos es el término que se utiliza para hablar de los documentos que escribieron directamente los agiógrafos. ¿Qué era un agiógrafo? ¿Quién se acuerda? Un escritor sagrado, muy bien, un escritor santo. Entonces, la que escribió, por ejemplo, de la misma mano el apóstol Pablo, una en la que la gran mayoría están de acuerdo que escribió Pablo, fue Gálatas, porque Pablo no sabía escribir muy bien griego, entonces es un griego súper difícil de interpretar, la carta a los Gálatas. Se cree que él mismo la escribió, de hecho él mismo dice: mirad con cuán grandes letras os escribo. Ya algunos han interpretado que Pablo tenía un problema a la vista, y en realidad lo que Pablo está transmitiendo ahí es la importancia de lo que le está diciendo, porque la iglesia de Galacia está a punto de perder la salvación. La cosa es que el mismo documento que escribió Pablo a los Gálatas no existe, nadie lo tiene. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Son copias de esos documentos, porque ya lo preguntaron nuestro hermano Daniel, empiezan a circular, pero también empiezan a copiarse esos documentos, que la iglesia quiere tenerlo. De hecho, en ocasiones, como lo hace en la carta de Pérgamo que nos mencionaba, que se pierde, también lo hace Pablo en otras ocasiones. Ahí lo está haciendo Juan, en otras lo hace Pablo, y dicen: léanlo ustedes y después que recorran. Son localidades, y es que hay que entender que Gálatas no es una iglesia que está establecida en cierto sector. Galacia es un lugar totalmente amplio donde hay muchas iglesias, no solamente una, ¿ya? De hecho, cuando cruzan a Grecia, por eso va a estar Filipo, Tesalónica, Atenas, Corintio, etcétera. O sea, son una gran gama de iglesias. Pero cuando ellos están escribiendo a las iglesias, ya sea cualquier texto, no se encuentra el original. El que escribió este es el mismo que escribió de mano Pablo. No, nadie tiene eso. Nosotros, ¿qué es lo que tenemos? Son copias de copias de copias de copias, que se van copiando constantemente a lo largo del tiempo.
Estas copias van generando ciertas diferencias precisamente por la antigüedad que tiene y porque, les repito, como no están cerrados los cánones, en alguna ocasión, y de hecho eso pasa incluso hasta el tiempo de Erasmo, que es en el año 1522, imagínense, Erasmo sigue teniendo ciertas modificaciones en los documentos, los sigue afectando. Ya vamos a ver que eso era algo bastante permitido. La primera familia entonces serán la familia de los autógrafos, es decir, la misma que escribieron los autores sagrados, pero que nadie tiene nada de ello. ¿Cuál es el periodo, por lo menos en el Nuevo Testamento, que se escribe? Desde el año 49 al 90. Aquí yo me voy a centrar en el Nuevo Testamento solamente y después voy a saltar al Testamento hebreo, aunque ya les dije que los masoretas hicieron un buen trabajo de conservación y por eso no hay tanto conflicto, por lo menos en los textos hebreos. Solamente se utiliza la comparación con el griego y con el arameo, ¿ya? Y bueno, otros documentos que van girando como el mismo sirio, ¿ya? O la pechita. Pero de aquí, fíjese bien, va a salir otra familia textual que se va a conservar en Alejandría, ¿ya? Alejandría es Egipto, ¿ya? Ahí se levanta una de las más grandes bibliotecas que existen, ¿ya? Fíjese, esta familia textual, en cuanto a antigüedad, va a datarse muy cerca del año 125 después de Cristo. Fíjese, aquí se van a encontrar documentos del Nuevo Testamento que por lo menos el prototipo del documento se puede datar, según algunos expertos, como José Septién, entre otros, muy cerca del 150, su documento, pero en el prototipo, es decir, su inicio de desarrollo en el año 125 después de Cristo. Fíjese, muy cerca de la muerte del último apóstol. Por lo tanto, también está cerca de algunos documentos. Esto va a ser bastante interesante, ya, porque por lo menos se va a acercar. Fíjese que los documentos del Nuevo Testamento se redactan entre el 49 hasta el 90, bueno, algunos pueden tirar incluso Apocalipsis hasta el 98, casi hasta el año 100 después de Cristo. Ya, algunos lo alejan lo más posible. Otros más exagerados han tirado Apocalipsis al año 200 después de Cristo, ya, porque lo consideran desde la línea gnóstica. Y es que el gnosticismo no existe en tiempos de Juan. Ya no existe un proto-gnosticismo que se desarrolla del año 100 en adelante. Por eso la mayoría de la gente va a pensar que Juan es gnóstico, pero el gnosticismo no existe todavía. Entonces, esta familia se va a llamar la familia alejandrina, que va a por lo menos tener textos antiguos desde el año 125, pero también algunos que se alejan hasta el año 350 después de Cristo. Esta familia se recopila, son familias, recuerden, que se van reuniendo en comunidades. No es que la familia sea de apellido alejandrina, son familias de textos que se reunieron ahí. Ya es como que aquí tuviéramos la Biblia de las Américas, la Pechita, la Holman, y 20.000 años después preguntaran qué era una Holman y dijeran, mire, aquí hay una Holman, hay una Pechita, la encontramos todos juntos aquí en la voz de Cristo. Eso es lo que va pasando con los descubrimientos. Entonces, ¿qué se encuentran, por ejemplo, en Egipto? Se encuentran los papiros 66 y el 75. Eso tienen que ver con evangelios, libros de los hechos. Todos estos hallazgos tienen que ver con documentos del Nuevo Testamento. Yo después le voy a mandar al hermano el documento escrito y ahí tiene más detalles. Usted se lo puede pedir, él verá ahí cómo lo va a repartir también el documento. Pueden mandarlo por WhatsApp o alguna cosa para que lo tengan. Esto igual voy a tratar de enviárselo para que si alguien quiere pedírselo a los hermanos encargados se los pida sin problema. Entonces, el papiro 66 y el 75, fíjense que son los más importantes. No los voy a mencionar todavía porque al final tengo los ejemplos precisamente del papiro 66 y del 75. ¿Ya? Que fíjense que a pesar de que los dos van a testificar del Evangelio según Juan, los dos son, fíjese, de este periodo, muy cerca del siglo IV al V, tienen por lo menos una palabra diferente, nada más que una. Pero eso ya es una llamada de atención para los que hacen interpretación y precisamente la crítica textual. El otro que es bastante cercano y de los más fidedignos que hay son el Códice Sinaítico. Este se encontró cerca del Sinaí, por eso se llama así, el Código Sinaítico, que fue encontrado cerca del Sinaí y va a ser uno de los textos más antiguos también
y de hecho uno de los más confiables, a pesar de que harta gente también lo va a criticar y lo va a cuestionar. ¿Por qué razón lo cuestiona? Precisamente porque está dañado también el texto. Está dañado el texto, entonces, aquí no sé cómo lo abrí mi hermano Marcela, lo tiré para todos lados. Me voy a sacar una selfie. A ver si me ayuda ahí mi hermano, porque me fui para la foto. A ver cómo se ven, tan encachados, ¿eh? Por favor, mi hermano. Fíjese que el texto sinaítico y el Vaticano van a ser los más antiguos. El sinaítico del siglo IV después de Cristo, perdón, gracias mi hermano. Y el Vaticano se data entre el IV y el V, por lo tanto tienen ahí cierta separación, pero dentro de lo que es el análisis al sinaítico, muchos lo van a criticar. ¿Por qué razón? Porque está cortado, tiene partes que están dañadas. Y es que, hermano, hay que ser honestos con la historia. Si estamos hablando de un texto que, fíjese, es del año 300 después de Cristo aproximadamente. Estamos en el año 2022. De alguna u otra manera se van a dañar. Algunos tienen la Biblia dañada y se la compraron hace un año. Imagínense casi más de cuántos miles de años hacia atrás. Son papiros que se van, lógicamente, malgastando. Sin embargo, los códices son pergaminos. Ya son pergaminos, son manuscritos, pero de pergamino. Estos van a ser los más fidedignos, se van a encontrar ahí en Egipto, en Alejandría. Lo interesante de esto es que son los que tienen menos interpolaciones de todos los documentos, es decir, son los que menos se les añaden palabras. Por eso es que son los textos más breves. De hecho, los que hacen crítica textual, es decir, los que ven qué texto posiblemente es el más cercano al que escribió el autógrafo, al que escribió el agiógrafo, a esto, porque ese es el esfuerzo. Mire, préstenme atención a esto. Al buscar todos estos textos y buscar su antigüedad, lo que están haciendo es tratar de llegar a este que está aquí. Como este no existe, mientras más cercanos en la fecha sean a los originales, más fidedignos los consideran los críticos textuales. Se considera más fidedigno. ¿Por qué? Porque mientras avanza el tiempo, se van modificando, le van añadiendo palabras, algunos los van reparando estilísticamente. Entonces todo eso va generando un cambio en el documento, que a veces hasta de la palabra se cambia. Entonces, por ejemplo, tenemos el sinaítico y el Vaticano, que son los más antiguos y los que se consideran, por lo menos hasta ahora, por los críticos textuales, los más fidedignos. Estos no tienen tantas interpolaciones, es decir, no se le añaden tantas cosas. Por eso que son los textos más breves, los más reducidos, los más cortos, pero también los que tienen menos refinamiento. ¿Qué significa un refinamiento? Que no tiene el hermoseo de las palabras normalmente. No hermosean las palabras, no las arreglan, la gramática, si está mal escrita la dejan así, no la reparan. Si ustedes buscan después, porque no alcanzo a tocarlo por causa del horario que tenemos, casi 3 horas, ustedes después buscan los papiros o buscan los pergaminos, se dan cuenta que algunos están borrosos, otros pensaron que detrás había una letra y trataron de borrarla, entonces lo mancharon entero. Pero fíjese que la gente que se especializa, los papirólogos, los que se especializan en esto, saben que son tan expertos que ellos tienen así un pedazo, lo miran y dicen, ya este es de Marco. Así con solo mirarlo, ni siquiera un análisis más exhaustivo. Lo miran y dicen, ya este es de Marco. Porque saben cómo Marco dibuja las letras, todo, o sea, lo reconocen así de simple. Pero hay otros que les complica mucho más. Estas personas que se dedican a la crítica textual son los que se han determinado que estos son los textos más fidedignos. El sinaítico y el Vaticano, junto con los papiros 66 y 75, que era un papiro, fíjese bien, el material de una planta. Los códices son los pergaminos que se hacían del cuero, de la piel de los animales. Fíjese, seguido del alejandrino viene la familia occidental. Esta también es en Egipto, pero en el norte de Egipto y también en África, cerca de Etiopía. Aquí existen también 2 papiros que van a contener también algunos documentos del Nuevo Testamento, como el 38 y el 48. También está el Códice Beza, que el Códice Beza era discípulo de Calvino. Ellos hacen un descubrimiento también de algunos documentos, fíjese bien, que se llama así, el Códice Beza, porque él lo descubrió lógicamente, y este documento
data del año, fíjese, o por lo menos del siglo V al VI después de Cristo. ¿Por qué entonces consideran más fidedignos, por ejemplo, los de Alejandría? ¿Qué piensan ustedes? Son más antiguos. ¿Se fijan? Esas cosas son relevantes para la interpretación. Porque si, por ejemplo, en el Códice Beza, que es del año o del siglo V al VI, aparece algo que no aparece en el Sinaítico, que es del siglo IV, el más confiable es el Sinaítico. Porque los críticos dicen que es más fácil añadirle a los textos que quitarle. De hecho, ustedes van a ver, si buscan después, que quitarle algo a un papiro, a un pergamino, era súper difícil. No existían las gomas como nosotros hoy día. La tinta era bastante buena, entonces sacarlo a veces generaba mucha distorsión en el mismo documento. Está también el Códice Claromintanus, que es del siglo V, pero fíjese, estos documentos del occidente, de occidental, de la familia occidental, ya tienen un parafraseo. Hay palabras que se añaden, palabras que se van cambiando, algunos estilos que se van reparando porque estaban mal escritos, los refinan. Pero con todo y eso, estos documentos, los documentos de la familia occidental, son los que usan hombres como Orígenes y uno de los más conocidos que es Tertuliano, que es el que sale a defender la Trinidad. Esto lo usan Tertuliano. Y está también la familia conocida como la familia oriental, que está en el 350, a pesar de que algunos dicen que su prototipo puede ser perfectamente en el año 300. Otra vez cerca de Egipto, ellos van a tener el papiro 45. Yo después les voy a mandar el documento para no andar en eso porque quiero lograr llegar al final. Esta familia va a mantener, fíjese bien, una mezcla entre la pureza de Alejandría y el parafraseo, el refinamiento de lo que es occidental, la familia occidental. Fíjese bien, estos tres nacen inicialmente de los autógrafos, son bastante cercanos a ellos. Mire la fecha que está, son cercanos a los autógrafos. Voy a avanzar un poquito más. Sin embargo, de las tres, fíjese bien, voy a volver a retroceder un poco. Fíjese por favor esto, de las tres que hemos mencionado, la alejandrina, que es bastante pura, la occidental, que ya tiene parafraseos, y la oriental, que no solo tiene parafraseos, sino también mantiene ciertos textos de la pureza de alejandrina. De estos tres familiares, de estas tres familias, va a salir lo que se conoce como la familia bizantina. ¿Dónde está la familia bizantina? En Roma. Ellos están en Roma y fíjese, son documentos que datan del año 500 después de Cristo hasta el 1500 después de Cristo. Es decir, del siglo V hasta el XV. Mire qué interesante. Esta familia bizantina se va a desarrollar en Roma y recibe las influencias puras también de la familia alejandrina. Fíjese, la familia alejandrina es la más pura, pero también las paráfrasis del occidente y el refinamiento del oriente. Es decir, la familia bizantina va a ser una de las que va a tener más mezcla y diferencia que todas las otras familias. ¿Por qué? Porque, fíjese bien, esta se va a construir con un propósito particular. Se va a construir y heredar, especialmente por Erasmo de Rotterdam, para hacerla accesible al lector, ahí tengo 2A, después lo voy a corregir, al lector más ordinario que hay. Ordinario no quiere decir vulgar, sino que al más simple. ¿Ya? Sin embargo, los expertos como Westcott y Hort han reconocido que las intervenciones son tan, fíjese bien, religiosas o prejuiciosas, que son fáciles de diferenciarlas. Es decir, cuando comienza a hacerse una crítica para ver qué tan fidedignos son los textos, se dan cuenta que en la familia bizantina no ha mantenido tanta esa pureza, sino que a la inversa. Tiene parte de la pureza alejandrina, tiene parte del parafraseo de Occidente y del refinamiento de Oriente, es decir, prácticamente es como un Frankenstein. Tiene pedazos de acá, pedazos de acá. ¿Pero por qué? Porque tiene una intención de hacerla más entendible al lector.
De hecho, mi hermano me preguntaba precisamente por la traducción Nueva Versión Internacional, la NBI, que algunos la han hasta satanizado. La problemática es que la forma en la que se traduce la NBI, fíjese bien, la vamos a ver al final, permite esa diferenciación en las palabras, permite los cambios, permite que las cosas se digan de otra manera. Entonces, volvemos otra vez a esta influencia. Bueno, lo modificamos, lo dejamos tal cual está, traducimos lo que dice. Son bastantes dolores de cabeza, aunque no lo crean. De aquí, de este texto bizantino, ojo, sale lo que se llama el texto recibido o el textus receptus, que hoy algunos han vuelto a defender el texto receptus, ya les voy a decir por qué lo defienden tanto, y lo han llamado ahora el texto mayoritario. ¿Por qué le llaman el mayoritario? Precisamente porque quieren posicionarlo. Este texto, el texto receptus, es el que más se utiliza una vez que aparece la imprenta. De eso, cuando Erasmo de Rotterdam lo está realizando, en España está el cardenal Cisneros traduciendo también al castellano, haciendo sus traducciones desde el hebreo y el griego. Y Erasmo de Rotterdam ve que le privan a Cisneros hacer la traducción y él se apura por temas económicos. Se apura a hacer su traducción. De hecho, la traduce como entre 4 años, algo así. No se demora tanto en traducirlo. El problema es que tiene intervenciones muy antojadizas, que si bien apoyan la enseñanza, y esto es interesante porque el Erasmo de Rotterdam no tuvo problema en intervenir el documento para mantener, ¿qué cosa? Sus propias enseñanzas. Hay otras personas que son más honestas, reconocen que hay cosas que van en contra del dogma. Hay Biblias que reconocen que la enseñanza de Biblia van en contra del dogma o de la teología sistemática de la iglesia y lo comentan abajo. Traducen como dice la Biblia, pero abajo dicen, pero el dogma enseña esto otro. O sea, esto dice la Biblia, pero el dogma enseña esto otro. Son más honestos esos intérpretes. Ahora, ese texto recibido, que es una mezcla, ese Frankenstein, por así decirlo, de todos estos textos, es la que va a dar a luz finalmente a la Reina Valera. Reina Valera se basa en el textus receptus. Ahora, otra cosa que no le alcancé a mencionar es que los manuscritos, y tanto los papiros como los pergaminos, se van a escribir en lo que se llama unciales. Unciales significa en mayúscula, todo es en mayúscula. No hay mayúsculas y minúsculas. Hay textos que son o unciales, mayúsculos, o minúsculos. Pero no hay letra primera mayúscula, las demás minúsculas, no. Eso no existe allí. Todo es en mayúscula. Y los textos más antiguos están escritos en mayúscula. Y digo eso ¿por qué? Porque desde el siglo X comenzaron a aparecer textos minúsculos, que no quiere decir que se escribían en minúsculas, sino que los textos eran más pequeños. Seguían siendo escritos como escribimos las mayúsculas nosotros, pero tenían un tamaño inferior y aparte la separación no era exactamente la misma. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al entender que los textos minúsculos se van a gestar cerca del siglo X, claramente están mucho más distanciados que los del siglo III. Entonces, ¿cuáles son más confiables para los críticos? Los del siglo III. Y más que después se van a encontrar algunos del año 125, imagínense. Entonces, cuando miran el textus receptus y miran Reina Valera, se dan cuenta que el origen desde que se interpreta son los minúsculos, y los minúsculos no son para nada confiables. Ahora, ojo con esto, que no estoy denigrando Reina Valera, porque Reina Valera tiene sus potencialidades. Y es que no se olviden que eso lo hicieron los occidentales, también los orientales, o esa familia, la familia occidental y la oriental, para poder refinar el documento. Lo están refinando. La problemática que algunos le critican a Erasmo es que Erasmo al parecer no lo retoca, no lo refina. Lo interviene nomás, le hace notas al lado. Esto no es lo que dice la Biblia. De hecho, Erasmo de Rotterdam, en 1516, lo tengo un poco más adelante, cuando ya tradujo y hizo su traducción bíblica, se había soltado y parece, lo que hace en 1516
es que no aparece el texto de la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 7. 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ese texto no aparece en Erasmo, ni en el texto recepto, pero de 1516 al 19. El problema es que cuando traduce al 19, aparece, no aparece, pero en el de 1522 aparece ese versículo. Entonces, Erasmo de Rotterdam en 1516 no lo tiene, 1519 no lo tiene y en 1522 lo tiene. ¿Qué pasó, Erasmo? El problema es que Erasmo se está basando en textos minúsculos del siglo X, porque no existen otros textos más antiguos a los que pueda apelar, por lo menos descubiertos en esa época. Entonces Erasmo está apelando a lo que tiene en la mano. Pero también hay que ser honesto, Erasmo sí quiso manipular, por eso ponía los contextos, escribía arriba de la Biblia, como usted cuando raya toda la Biblia, así la tenía Erasmo. Rayaba arriba, rayaba al costado, hacía comentarios, y con el tiempo empezó a introducir esos comentarios para respaldar sus propias doctrinas. Ahora, ojo que la coma juanina, que es precisamente esa, la de primera de Juan 5:7, no esté en los textos originales, no quiere decirnos a nosotros que la Trinidad no es real, porque el tema de la Trinidad recorre todo el texto bíblico. Entonces algunos se asustan pensando que si no está primera de Juan 5:7 se nos desmorona la fe. No, si la Trinidad está por toda la Escritura, especialmente el Nuevo Testamento donde se revela. Entonces fíjese, el texto recepto, el texto mayoritario, hoy día la mayoría de la gente lo ha salido a defender. ¿Por qué? Porque de dónde viene Reina Valera. Se suelta y se conecta, ¿no? Estoy viendo ahí. Entonces es de dónde viene Reina Valera. De ahí se va a tomar Casidoro de Reina y Cipriano de Valera para hacer la Reina Valera del Oso. Miren qué interesante. Con todas esas modificaciones, el conflicto va a ser lo que tiene como problema el mismo de la fuente. Los textos, los testigos que él tiene son muy distanciados de la historia original, siglo X después de Cristo, imagínense. Él ocupa puros textos minúsculos y todos los expertos saben que los minúsculos son más tardíos, del siglo X. Entonces, ¿va a ser más confiable esa o alguna que tenga acercamiento a textos del año 125? Es lógico, lo más cerca es más fidedigno. Y por eso es que con el tiempo, cuando se van alejando, se van añadiendo también algunas cosas. Entonces no se olvide, de la familia bizantina viene el texto recibido o el texto receptus, y de ahí la Reina Valera. El conflicto se basa en pergaminos que no son confiables, porque es lo único que tienen, si no hay más. Ya les voy a explicar por qué, avanza un poco más. Fíjese que el texto recepto, voy a volver atrás. El texto recibido, el texto recepto, el texto mayorético, es el texto, ahí me faltó una X, perdónenme, es el texto bíblico que se ha convertido en corriente oficial en esa época. A partir, fíjese bien, de la producción de la imprenta entre los siglos XVI y XVII. Fíjese, ahí se hace valioso el textus receptus, siglo XVI, precisamente cuando Casidoro de Reina y Cipriano de Valera están traduciendo. Es por lo tanto el texto hebreo, fíjese en cuanto al texto hebreo, el más utilizado en la liturgia judía, pero en cuanto al texto griego y latín, es el más presentado y aplicado en las iglesias. Fíjese, por eso es que se cree que el mismo Erasmo tenía algunas intenciones particulares al traducir. Avanza un poco más. ¿Cuándo cambia toda esta historia? En 1943 se encuentra lo que se conoce como Qumran. No se llama Qumran, en realidad están muy cerca del Mar Muerto, pero así le han puesto por título, ¿ya? Adolfo Reutemann, que es el curador de los rollos del Mar Muerto, porque fíjese, en 1943 habían dos pastores beduinos, dos árabes, pastoreando ahí en los desiertos, y la historia dice que empezaron a jugar con una piedra, a chuntarle en un hoyito, y cuando la chuntaron, se desmoronó una cueva, y en la cueva habían vasijas, la abrieron y tenían rollos, tenían pergaminos y tenían papiros, antiquísimos, antiguos, pero como eran pastores beduinos que no sabían ni siquiera leer,
Lo que hicieron con los papiros es que se hicieron 2 zapatos. Se hicieron 2 zapatos. Y andaban caminando con la palabra de Dios por toda la ciudad. Y entonces alguien lo vio que sabía lo que andaban trayendo y se los compró. Ese precisamente después lo cobró por esos mismos documentos más de $10,000. Imagínense, se hizo millonario con esa venta. Se compró 2 zapatos y después los vendió y se compró como 5 casas. Valiosísimo, porque hay gente que son precisamente coleccionistas de estos documentos y que dan hartas sumas de dinero por ello. Ahora, cuando se encontró eso, bueno, después se le solicitó también eso a quien se lo haya comprado, se le compró, y hoy día se conservan todo allá en Jerusalén. No sé si alguien ha escuchado hablar de Adolfo Royman. Adolfo Royman es el curador de estos rollos, porque no solamente se encontró una cueva, se encontraron casi 9 o 10, y de hecho se siguen encontrando, en la que cada cueva tenía textos bíblicos y textos no bíblicos. A nosotros lo que nos importa son los textos bíblicos. Y uno de los más impresionantes fue el texto del profeta Isaías, que era muy cercano a la época en la que el profeta Isaías había escrito. Entonces fíjese que ese hallazgo trajo a la luz muchos textos que se acercaron, pero lo más posible a los documentos originales. Entonces ahí también empezaron a hacer análisis crítico de las escrituras. Porque si ya tenemos textos más antiguos, bueno, revisemos y veamos hasta qué punto los textos del siglo III y también del X son tan fidedignos para nuestras traducciones. Y ahí es donde empezaron a notar que habían textos que no aparecían en las escrituras. Hay otras palabras que están cambiadas en otros documentos. Entonces, ¿qué va a aparecer ahí? Lo que se llama la crítica textual. ¿Qué es la crítica textual? Otra vez les enseño un término nuevo. La crítica textual se encarga de ver, por ejemplo, en este manuscrito aparece la palabra hola, se lo estoy explicando con palabras simples, y en este otro dice hola, ¿cómo estás? Entonces, ¿qué hacen los críticos? Dicen, bueno, ¿cuál de los 2 textos es más antiguo? ¿Hola o hola, cómo estás? Claro, para nosotros quizás hola, ¿cómo estás? o hola no tiene ningún cambio. ¿Y por qué hago ese ejemplo burdo? Porque créanme que a pesar de que solo en el Nuevo Testamento hay 250,000 variantes textuales, de esa manera, ninguna transgrede el sentido del texto, ni cambia la doctrina. Y digo esto advirtiendo lo siguiente, ¿por qué? Porque me molesta incluso, me enardece un poco en mi corazón el celo de Dios, me dan ganas de hacer un azote de cuerda y meterme al YouTube y pescar los azotes a todos, ¿no? Porque hay gente que dice, si no sabes hebreo, jamás sabrás esto. No sé si lo han escuchado. Y ahí después están todos con la kipá en la cabeza. Y no sé, kipá. Porque, fíjese, después se hacen judíos y empiezan que hay que volver a las tradiciones hebreas. Y ahí llegan después con los talit, llegan con la filacteria, pegar aquí en la cabeza, hablando en hebreo. Y está bien, para un análisis hay que saber leer las lenguas bíblicas. Pero otra cosa es caer después lo que le llaman las raíces hebreas. ¿Por qué digo esto? Porque saber leer hebreo y griego, sí, nos lleva a conocer un poco más el texto original y ir directamente a los textos originales en sus lenguas originales. Pero créanme que no hay nada sorprendente ni en el hebreo ni en el griego que digan, oh, si no hubiera sabido leer hebreo no lo hubiera entendido nunca. No hay nada. Pequeños matices nomás. Por un ejemplo, ¿se recuerdan cuando dice el Señor, esta copa es la sangre de mi pacto? ¿El Señor señala la copa o señala el vino? Todos han enseñado que señala el vino, el texto griego dice que señala la copa. Esta es mi sangre y señala la copa, no el vino. Entonces ven, ahí algunos que hacen crítica dicen, ven, está señalando la copa, no el vino. ¿Y cuál es la diferencia? Pues sí, que hay en la copa, vino. ¿Se dan cuenta? Entonces, oh, miren, ustedes no saben leer el griego, entonces no lo saben interpretar bien. Pero ¿cuál es la diferencia? Ninguna. Está señalando precisamente el mismo momento. Ahora, ¿por qué la copa? Porque Israel tiene 4 copas y cada copa tiene una representación. Y la copa que el Señor dice, este es mi pacto, es la copa que tomaban en representación de la libertad en Israel. Cuando se celebra el Pesaj se toman 4 copas de vino y una de ellas son inclinados en representación de esclavitud y otras son erguidos en señal de libertad. Cuando el Señor toma la copa de la libertad dice, esta es mi sangre, que por vosotros es vertida.
Entonces, no solo el vino, sino todo lo que representa la copa históricamente como intervención divina. Entonces, se dan cuenta, esos pequeños matices son los que se encuentran, nada más. Claro, como a nosotros nos gusta meternos ahí un poco más profundo, pescarnos a cocotazo y darnos cuenta que quizás podría haber sido diferente, ya ese trabajo es para nosotros. Pero cuando el hermano se acerca desde el texto castellano, créame que no va a encontrar nada diferente que esté en el hebreo, nada. Yo he escuchado, hermano, todas estas personas decir, mire, si no sabe hebreo no lo va a entender nunca, mire, me pongo a escucharlo y digo, eso me lo enseñaron en la escuela dominical a mí, y no hablaban hebreo, apenas hablaban español bien. Entonces, para que no se caigan tampoco en ese engaño. No, si no sabe hebreo, si no sabe de griego, no, porque los textos castellanos, por lo menos, Reina Valera y todas las otras traducciones son bastante cercanas a lo que dice el texto, semánticamente hablando, es decir, conforme a su significado. Sí, van a variar las palabras, pero es que no es tan fácil traducir, créanme. De hecho, yo mismo he conocido traductores, mi hermano, le hacen el análisis morfológico a la palabra, pero excelente. Y cuando lo pasan al castellano se equivocan. Porque no solo hay que saber hebreo y griego, hay que saber castellano, para ver cómo paso las palabras del hebreo al castellano. Por ejemplo, ¿ustedes sabían que en hebreo solamente hay dos tiempos? Perfecto e imperfecto. ¿Sabían eso? En hebreo solo hay perfecto e imperfecto. Entonces, ¿cómo traducimos al castellano? ¿Se dan cuenta? Entonces, van sufriendo accidentes o cambios morfológicos que modifican las palabras para generar un futuro. Pero son esos simples cambios, no son tan grandes. Ninguno va a afectar la doctrina, lo que hemos creído como iglesia. Se lo digo ¿por qué? Porque fíjese, uno de los ejemplos que tengo es Juan 1:1. Que algunos dicen, el texto del sinaítico no dice que Jesús es Dios. Y yo tengo aquí, se los voy a mostrar más adelante, un pantallazo del sinaítico, porque ustedes lo pueden ver ahora en internet, en griego, donde dice, en el principio era Dios. Se acabó. Y ahí van a quedar los falsos intérpretes, ¿se fijan? Ahora, ¿qué pasa? Que aquí en 1943 entonces se encuentran muchos textos antiguos, entonces empieza ese dinamismo. Los críticos textuales van a empezar a ver las variantes. Ya les dije, en el Antiguo Testamento los masoretas hacen un excelente trabajo de conservación, por lo tanto van a ser bastante pocos, pero en el Nuevo Testamento son más de 250.000 las variantes textuales. ¿Y por qué? Porque hay por lo menos 20.000 copias del Nuevo Testamento. Imagínense, hay 20.000 copias del Nuevo Testamento que se van replegando en distintos lugares. ¿Y qué hace el crítico textual? Se dedica a ver las copias más cercanas a los originales y dice ya, esto no está, esta palabra hay que cambiarla, y van articulando lo que posiblemente sea el texto más original que existió. Son prototipos, ¿se fijan? Eso es lo que hacen. Pero les digo eso ¿para qué? Para que confíen también en su Biblia en castellano. Ahora, fíjense bien que en cuanto al, por ejemplo, al texto hebreo, los mismos críticos textuales van a poner señales. Hay ocasiones en que al costado del versículo, ¿se han fijado los que tienen la Biblia Thompson? ¿Alguien tiene Biblia Thompson aquí o no? Yo vendo por si acaso. No tengo Thompson. Si ustedes ven, por ejemplo, a veces tienen concordancia, ¿ves? Tienen una cita, un número, y usted se va y tiene un versículo que lo traslada. Los hebreos, los masoretas hacen eso mismo, pero ponen una palabra. Y esa palabra señala cosas, y a eso es que se le llama aparato crítico. El aparato crítico son esas cositas, esas señales que al lector que hace crítica textual le ayudan a decir, algo raro hay aquí, o algo pasó en la historia. Miren lo que hacen los masoretas, que son los que usan, fíjese, los textos más seguros, los códices más seguros, por lo menos para los masoretas, es el códice de Alepo, que es un códice que se encuentra en Siria, y que es el que ocupa Maimónides, uno de los más grandes judíos de la historia, llamado también el segundo Moisés. Luego le va a seguir el códice de Leningrado, que se encontró en el año 1008 después de Cristo en San Petersburgo, Rusia, y hoy se ocupa la Biblia Sturgantensia. Ya yo la iba a traer para que la vieran, pero después se iban a sentir envidiosos. No. Es asequible, es barata incluso, comprarla hoy día. ¿Ya? Entonces, esta es la que se está usando. Los académicos todos están usando Sturgantensia con el aparato crítico.
Aquí tenemos 3 señales, no las quise ponerlas todas porque no quise dar tampoco la lata con esto, porque sé que es bastante fuerte. Pero estos 3 son importantes. Mire, está el sevir. ¿Por qué le ponen sevir? Aparece un número y le ponen sevir. Esa expresión aparece cuando una nota o una palabra, fíjese, parece estar defectuosa. Puede que esté mal escrita. En ocasiones vienen escribiendo todo y les pasa exactamente como a nosotros. A usted le ha faltado una letra, en vez de escribir Pedro le puso P, D, ¿y qué va ahí? ¿Y qué hace uno? Empieza a ponerla entre medio, ¿cierto? Como puso la P y después la D, R, O, ¿cómo pongo la E ahora en medio? ¿Qué hace uno? Se la pone arribita, no más chiquitita, ¿cierto? Esas cosas también pasan en los textos. A veces se corren, se manchan, entonces ellos ponen señales. Aquí hay un defecto. También lo hacen cuando hay defectos gramaticales, por ejemplo, cuando ellos encuentran que hay anomalías gramaticales. No, esto gramaticalmente no debiera ir ahí. Ahora, para el mundo místico, ese error gramatical tiene un significado. Pero para quienes hacen crítica textual simplemente es un error de ortografía. ¿Se entiende? Entonces ahí le ponen sevir. Pero este es interesante, fíjese. Aparece uno que se llama el ticum, que el ticum aparece cuando algo se menciona en contra de Dios. Cuando se dice algo malo de Dios que puede ofender a la divinidad, entonces le dan la señal. Cuidado con esto. Lo avisan, que hay palabras que atentan en contra de la dignidad de la divinidad. Son 18 no más, mire, imagínense, en todo el Antiguo Testamento son solamente 18. Y este último que está abajo son señales, el ketiv y el queré. Ketiv viene de escribir, katav, y el queré viene de leer. ¿Por qué razón? Porque de pronto aparece la señal ketiv. Quiere decir que así se escribe, pero no se lee así. Cuando aparece un ketiv, le está diciendo esto está escrito así, pero no se lee así. Dice, ¿pero cómo? Ya les voy a dar un ejemplo precisamente con el nombre sagrado. Porque el nombre sagrado, como nosotros no hemos sabido lo que es el ketiv, lo leemos Jehová. Pero precisamente ahí donde salga Jehová, aparece al lado ketiv, ketiv, ketiv. Se escribe así, pero no se lee así. Esa es la señal. ¿Se entiende? Esa es la señal que ellos van a dar. Fíjese, voy a pasar ahora, voy a adelantarme aquí un poco, ya les expliqué lo de los críticos. Voy a pasar a las traducciones, esto me lo voy a saltar un poquito. Porque mire, esto es una cosa, a ver, no me lo voy a saltar nada mejor. Es que esto es una cosa que lo quería devolver después. Cuando los críticos textuales ven todas estas cosas, todas estas diferencias de palabras que existen en textos más antiguos, que tomó un texto muy moderno, que hay que modificarlo para allá y cambiarlo, luego hay que traerlo al sentido de la gente. Por ejemplo, yo sé que para muchos Reina Valera 1909 es la de Dios, porque fue la que estuvo en el avivamiento, entonces esa es la de Dios nomás. Pero fíjese que Reina Valera no la entiende nadie. ¿Quién sabe lo que es un áspid? Una serpiente. ¿Cómo lo supo? Investigando, ¿cierto? Leyendo. ¿Pero qué es una darga? ¿Qué es una darga? ¿Está seguro? ¿Está seguro? Investíguenlo. Investíguenlo. Entonces fíjense, palabras que ¿quién entiende? Preséntenselo a un niño. Escudo. Y a veces tenemos nosotros terror contemporáneo, tenemos que profanar un poco el lenguaje para hacerlo más contemporáneo. Porque escudo y adarga es tu verdad. Y el vecino dice, ¿qué? ¿Me estás dando garabato este? ¿No entienden lo que es? Entonces fíjense bien, lo que hace las traducciones es tratar de recuperar el sentido del texto sin perderlo, pero hacerlo más contemporáneo. Porque hay términos que nosotros ya no usamos. De hecho, el castellano de Cervantes no se usa en Chile ya. Por eso algunos dicen, no, hablo chilensis también. Si casi nadie usa el castellano de Cervantes. Entonces va siendo modificado. Entonces fíjese, la forma en la que se traducen ahora pueden ser dos, y por esto que hay tantas formas de traducir. La primera es por equivalencia formal. Escúchelo bien, la primera forma de traducir es por equivalencia formal.
¿Qué es lo que hace la equivalencia formal? Esta busca mantener la literalidad de los textos. Es decir, una vez que se ha hecho todo el análisis de las variantes textuales y se ha ordenado más o menos el texto que puede ser el más cercano al original, ya sea en hebreo, en griego o en arameo, lo que ahora hay que hacer es traerlo al sentido del castellano. Y entonces, ¿qué hacen en la formalidad? Tratan de mantener la semántica, lo que significa. Mire, la segunda carta de Juan, capítulo 1, versículo 12, ¿qué dice? ¿Quién me lo lee, por favor, bien fuerte? ¿Quién me lo lee? Fíjese, para que vean que a pesar de que busca mantener la formalidad del texto, aún así sufre leves modificaciones, pero muy leves. Pero dense cuenta que no pierde el sentido original. ¿Qué dice el texto? ¿Quién lo va a leer? Por favor, mi hermano Marcel. En la segunda carta de Juan, capítulo 1, versículo 12. Mire, ¿qué dice? Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que vuestro gozo sea cumplido. Fíjese, ir a verlo y hablar con ustedes, ¿cómo? Cara a cara, face to face. Pero fíjese que el texto griego dice estoma, pros estoma. Y estoma significa boca. Dice, yo quiero ir a hablar con ustedes boca a boca. Eso es lo literal del texto. Ahora, si ustedes leyeran que Juan quería ir a ver a los hermanos para hablar con ellos boca a boca, ¿qué pensarían ustedes? Sean honestos. ¿Qué pensarían? ¿Qué quiere decir? Quiero hablar con ustedes boca a boca. ¿Ah? Darle hasta un beso, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nosotros no usamos esos términos. Entonces, miren lo que hizo la traducción formal. Y aquí defiendo a Reina Valera, porque Reina Valera mantiene la forma de traducción formal. Es decir, trata de mantener lo más posible el sentido original del texto. Y también de las mismas palabras. Pero en momentos como estos, fíjese, no lo puede hacer. ¿Por qué no lo puede y no lo debe hacer? ¿Por qué? Porque si no les daría a usted una mala interpretación. A usted les daría una mala interpretación. Y mire, mi hermano Juan dijo que iría y le daría hasta un beso a los hermanos. Y nos faltaría el que diría, ve, porque en ese tiempo se saludaban de beso en la boca. Pero eso no es lo que está diciendo el texto. Por eso mire lo que hizo la Reina Valera. Lo tradujo como hablar con ustedes cara a cara. ¿Conserva el sentido o no? Lo conserva, ¿se fijan? Está conservando el sentido. Pero está cambiando las palabras. Dense cuenta, si fuera literal, tendría que decir boca a boca. Pero no dice boca a boca porque si no, no lo entendemos. Dice cara a cara. Y creo que cara a cara lo entendemos. De hecho, si añadimos el contexto corrobora el cara a cara. No quiero escribirles más. No quiero hablar con ustedes más. Espero ir a verlos y hablar con ustedes boca a boca. Lo que está diciendo es que quiero estar frente a ustedes. Eso es simplemente. O sea, fíjense, ¿lo formal se mantiene? Claro que sí. Pero aún así tiene una modificación por causa de ¿qué? De la sociedad a la que se le está traduciendo. A eso se le llama traducción por equivalencia formal. Reina Valera es de esta equivalencia. Es de equivalencia formal. Fíjese bien, de equivalencia formal. ¿A quién le tocó ahora? El hermano Juan. Pero fíjese bien, eso es lo lindo de Reina Valera. De hecho, Reina Valera mantiene los hebraísmos judíos. Si ustedes se fijan, mantiene incluso los arameísmos. Abba, Talita Kumi, Elohi, Elohi, Lama Sabactani. Mantiene los hebraísmos y los arameísmos de la época. El Hijo del Hombre no vino sino para. Son hebraísmos de la época. Que logran mantenerse porque no encuentran conflicto en nuestra cultura, en nuestra lengua. ¿Ya? Eso es formal. Pero fíjese bien, por favor. Existe también la que es de equivalencia dinámica. Y aquí es donde entra mi hermano. ¿Cuál era su nombre, mi hermano, que me preguntó por NBI? Rodrigo. Hermano Rodrigo. La NBI es una buena traducción para mí.
pero una buena entre tantas buenas. Porque fíjese, es tan buena como mala. Mire, quien tradujo, por ejemplo, la Nueva Traducción Viviente es mi profesor, Héctor Olea. Y quien tradujo la Nueva Versión Internacional es un amigo mío, con quien también dentro de poco voy a entrar a estudiar, que es Gary Shogren. ¿Cuál es el problema? Que muchos dijeron, no, la tradujeron brujos, hechiceros, el diablo. Pero es que ese trabajo lo hacen económicamente, es parte del mercado. De hecho, mire, una cuestión que me la cuentan los profesores a mí directamente, yo se la cuento a ustedes y que de aquí del Facebook no salga. Por ejemplo, hay momentos en los que ellos quieren corregir los textos, porque ellos como buenos intérpretes saben que los textos no dicen eso. Pero ¿qué es lo que pasa? Que los mismos que los contratan para traducir la Biblia, porque esto tiene que ver todo con un mercado, le dicen que no lo traduzcan así, o si no esa traducción, si dice eso, nadie la va a comprar. Y entonces, por más que quieran modificar las traducciones, los que les pagan a ellos, porque ellos trabajan en eso, los subyugan a no traducirlo así. Un ejemplo simple. ¿Alguien alguna vez tuvo la Reina Valera 1995? ¿O la 2000? ¿Qué hizo con ella? No saben ni dónde la dejó porque no tuvo valor, ¿se fijan? 1995 tenía un lenguaje que no estábamos acostumbrados, porque la 1960 todavía incluso mantiene el vosotros oíste y que os fue dicho. Entonces nos gusta eso a nosotros, lo de Cervantes. Pero las modernas no tienen eso. Ustedes escucharon, como media violenta, a algunos les chocaba. Entonces, ¿qué pasó? No se vendió ni se imprimió más. Ya no existe esa traducción. Perdón, esa revisión no existe. Ni la 1995 ni la 2000, ¿por qué? Porque no tuvieron énfasis, nadie las compraba. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque yo he conocido a muchos profesores. Como les digo, estudio con Héctor Olea, que él tradujo la NTV, y hablo con Gary Shogren, que es el que tradujo la NBI, y Gary Shogren, hermano, es un hombre muy piadoso. Búsquenlo por internet, lo pueden encontrar. Es un hombre muy piadoso, un creyente en Dios, un defensor de la moral, de la santidad, de la oración, el ayuno, la búsqueda de la dignidad de la iglesia. Un hombre que ha escrito comentarios bíblicos, búsquenlo en la CLC, lo venden por todas partes, del nivel de Samuel Pérez Millo y eso. Y yo los conozco. Bueno, ahí está hermano Juan, que sabe que a veces voy con él en el auto y le mando saludos, hermano Gary, enséñeme esto. De hecho no alcancé, pero le iba a pedir un video que me los mandara para que los saludaran. Quien tradujo la NBI. Es un hombre piadoso, pero ¿cuál es el problema? Que detrás de todo esto hay dos cosas que las van a modificar. Uno, que es dinámica, de equivalencia dinámica. Y la de equivalencia dinámica, si bien procura mantener el sentido, la semántica, el significado, no mantiene la formalidad de las palabras, no la mantiene. Y por eso es que vemos traducciones tan amplias. Por ejemplo, la misma palabra de Dios para todo. Dice en Génesis 1:1, en el principio, cuando todavía no existía nada, Dios creó los cielos y la tierra. Esa palabra no aparece en los originales. Pero como nadie ha hablado mal de la palabra de Dios para todo, nadie la critica. Pero como cuando recién salió NBI, todos la atacaron, queda del diablo, todos hablan mal. Pero yo se los doy por testimonio, conozco de cerca a los que trabajaron en su traducción y son gente piadosa también. Sí, hay impíos como en todo. Si Reina Valera, ¿usted cree que se le imprime qué? ¿El santo de San Ramón? No, si son gente que hacen comercio con nosotros. Por eso yo normalmente trato de tirar también eso a la palestra. ¿Por qué? Porque a veces compramos Biblia y los enriquecemos a ellos y ellos no hacen comercio a nosotros. Quien hoy día no hace comercio es Vida Libro. Ojo, no trabajo para Vida Libro ni para CLC por si acaso. Pero se lo digo porque todo eso ha cambiado, ha modificado. Por lo menos aquí en Chile. Entonces entran en el plano del comercio. La NBI y la NTV son de equivalencia dinámica. Por eso que no mantienen, por ejemplo, el castellano de Reina Valera. Ahora, estas procuran hacer entendible, fíjense bien, las escrituras, si bien manteniendo la semántica, es decir, el significado, no el sentido literal de las palabras. Pero fíjense que aún con todo y eso, ni Reina Valera lo puede hacerlo 100%. Porque si no, hubieran cosas que no tendrían sentido para nosotros. Y ese es el problema de una traducción. Es súper difícil adaptarlo al tiempo. Pero de hecho yo creo que a ustedes les pasa, pero solo que somos pentecostales más de cepa antigua,
Amamos, yo ando con Reina Valera, si esa es la versión que ocupo. Pero si yo se la paso a mi sobrino o a mi sobrina para que la lea, no la entienden. Entonces, para ellos les traducen las otras revisiones. Para ellos se las hacen las otras versiones. ¿Se entiende? Para que puedan entenderla. Por ejemplo, para que lo puedan entender, hay un texto que dice a diestra y a siniestra. Una formal diría a diestra y a siniestra. Una equivalente, ¿qué diría? A izquierda y a derecha. ¿Cuál es el problema? ¿Qué cambió? ¿Qué doctrina se nos cae con eso? Ninguna. Si los textos no afectan las doctrinas. Ahora, aquí hay otro problema, que ahora, al haber traducido y al haber acontecido lo que es el hallazgo de Qumran, ya el texto Receptus, que dio origen a Reina Valera, también es cuestionado, y por eso Reina Valera es tan atacada últimamente. Se han levantado algunos a defender Reina Valera, pero nosotros tenemos que ser más honestos con la historia, mis hermanos. Porque si nos están diciendo, mire, esto es lo más cercano a lo que escribió Pablo, Mateo, Juan, Marco, eso es palabra de Dios. Y yo prefiero 1000 veces olvidarme de Reina Valera, aunque no lo hago, por favor, lo estoy exagerando nada más. Y ir a los textos más cercanos y decir, oh, esto es lo que estaban diciendo. A permanecer en Reina Valera o en NBI o en cualquier otra y quedarme con algo que está mal traducido. Porque es la palabra de Dios. Ahora, fíjese bien, les repito, Reina Valera, NBI, NTV y cualquier otra son solo esfuerzo. Fíjense que hace poco hizo su traducción Antonio Piñero, que es un filólogo, se dedica a las palabras. Y estábamos el otro día en clase con el profesor Héctor Olea, perdone que lo mencione tanto, un saludo por si me ve, ¿dónde está para allá? Y él dijo, mire, aquí lo tradujo mal. Y es un filólogo que lleva, pero es un experto. Él a todo lo está criticando constantemente y el profesor dijo, mire, aquí tradujo mal. Porque no es fácil hacer una traducción. Entonces, todos son aportes que van a ayudarnos a acercarnos lo más posible a los textos. Ahora, el texto Receptus da a luz la Reina Valera, pero con estos hallazgos y la crítica aparece lo que se llama el texto crítico. Y el texto crítico es el que tiene el aparato crítico que va diciendo, mire, en tal fecha se modificó, en tal fecha se añadió esto, y entonces podemos verlo de otra manera. De ahí aparecen las Biblias NBI, NTV, la Biblia textual, la 4ª edición, etcétera, entre otras. Pero fíjese, la misma Biblia textual la tradujeron hombres profesionales en esto y llevan en la 4ª edición. ¿Qué quiere decir eso? Que la primera estaba buena, la segunda la modificaron, la tercera la volvieron y cada vez que aparecen ediciones las van modificando. Uno de los textos que más se utiliza es el Nestle Aland número 28, porque van en la 28 edición. El problema es que cuando van en la 28, 2 años después aparece la 29. Porque este es un trabajo de nunca acabar. Van apareciendo nuevos hallazgos, nuevos descubrimientos, y entonces hay que irlos mejorando. ¿Cuándo normalmente se usa la traducción dinámica? Fíjese, cuando lo formal no se entiende. Cuando lo formal no se entiende. Fíjese, voy a leer un texto. Amós 4:6. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Cuáles son los lomos? A ver. Todos piensan eso, los lomos son esto en Israel. La cintura. Y ceñirse los lomos, recuerden que ellos andan con túnica, es tomarse la túnica, echársela aquí y estar más ágil para moverse. Eso es ceñirse los lomos. Pero nosotros tenemos lomos por esto, por eso estoy diciendo así, ¿ves? Yo, el único lomo que conozco es el vetado. Entonces, si no sé lo que es el lomo allá, me voy a imaginar un asado para el 18, alguna cosa así. ¿Ve? No se entiende. Entonces hay que darle un sentido mucho mejor. ¿Ve? Qué interesante. Miren lo que dice la versión Dios habla hoy. Por eso estén preparados. El otro dice, ceñid los lomos. Y Dios habla hoy dijo que es dinámica, estén preparados. Porque eso es ceñir los lomos, prepararse para ser ágil, para moverse. Fíjese bien. Timoteo 5:3, ¿qué dice? Honra a las viudas que en verdad son viudas. ¿Qué quiere decir eso? Esto quizás no es tan ambiguo. ¿Se fija? Pero de alguna manera lo es. Honra a las viudas que realmente son viudas. Bueno, las viudas que son viudas, pero que de verdad son viudas. ¿Qué es eso? ¿Se fija?
Entonces, mire lo que dice Dios habla hoy. Usé en este sentido esa. Ayuda a las viudas que no tengan a quién recurrir. ¿Cambian algo? No, le da el sentido, le quita la ambigüedad, simplemente eso. Fíjese, Romanos 12:20. Se ocupa la dinámica cuando el formal es desorientador. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, aguas de fuego amontonará sobre su cabeza. ¿Qué son las aguas de fuego? ¿Lengua? Lengua de fuego sobre mi enemigo. ¿Qué son las aguas? ¿Bendiciones? ¿Juicio? Fíjese. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber. Así harás que arda su cara de vergüenza, que quede colorado, porque como mi enemigo me vino a dar. Lo avergüences, lo ridiculices. Eso es agua de juicio, se ponga rojo de vergüenza. Eso es lo que significa agua de juicio. ¿Ve? Son hebraísmos de la época, ellos se entienden bien. Nosotros no lo entendemos. Fíjese también cuando la traducción formal es oscura. Fíjese, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto. Mire el texto. Aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. ¿Qué significa eso? Aún lo que fue glorioso no es glorioso. Porque la gloria anterior ya no es nada en comparación con esto que estamos viendo, que es mucho más glorioso que lo que vimos ayer. ¿Tiene más sentido? ¿Es más simple? Por eso existen tantas. O también cuando lo formal no es natural a nuestro lenguaje. Fíjese bien. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo. ¿Alguien habla así? Abre tu boca y predica. Nosotros nomás, porque usamos el texto, ¿cierto? Abre tu boca y profetiza. Pero usted no anda en la feria. Abre la boca y respóndeme. Mire cómo traducen. Y comenzó a enseñarle diciendo. ¿Se fijan? ¿Cambian los sentidos? No cambian. Están diciendo lo mismo. Pero están usando palabras que sean más entendibles. Mis hermanos, voy a pasar rápido esto, aunque se los voy a enviar. No sé cómo se los voy a hacer llegar porque ya no alcanzo. Tengo que ir a otro compromiso ahora. Les pido 1.000 millones de disculpas. Pero aquí tenía algunos ejemplos. Se los voy a mencionar rápido. Después van a tener ustedes posiblemente esta diapositiva. Van a tener el video en Facebook. ¿Qué Facebook es aquí, mi hermano? La Voz de Cristo San Miguel. Síganos, denos like, déjenme un mensaje. Mándenme un saludo. Sí, pues síganos ahí para que después vean la exposición. Está en YouTube, mira, ahora estamos más grandes. YouTuber. ¿Cómo es el YouTube? La Voz de Cristo San Miguel también. Suscríbanse, denle la campanita. ¿Qué más es? Eso no es cierto. Suscríbanse, denle la campanita y denle un me gusta. Muy bien. Fíjese, a pesar de todo esto, la traducción no siempre es honesta. Aquí tenemos la traducción del Nuevo Mundo. ¿Ya? ¿Quién usa esta traducción? Los testigos de Jehová. Yo la conozco bien. Recuerde que me congregaba en el Salón del Reino del Trébol y mi anciano era Benito. Le mando saludos también, que se suscriba al canal. Fui enemigo del Evangelio, conozco bien esta traducción, me la sé de memoria. Y fíjese, una traducción fraudulenta. Esto es una traducción fraudulenta. ¿Cómo traducen ellos? En el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios. La primera parte está bien traducida, nosotros traducimos mal, ahí. Reina Valera, que dice, en el principio era el verbo. ¿Y por qué? Mira, hay otro dato que se me pasó, menos mal que llegamos a este. Porque Reina Valera también se toma de San Jerónimo y de la Vulgata Latina. Y en la Vulgata Latina dice que en el principio era el verbum. El verbum. Pero verbum no significa verbo en latín, significa palabra. Así que lo siento, Ricardo Argona. Si era palabra. No era ni verbo ni predicado. Pero fíjese, lo que traducen mal ellos es que la palabra era un Dios. ¿Por qué? Porque fíjese, este texto que está aquí abajo lo extraje del Textus Sinaítico.
del más antiguo, del que está más cerca, del que llega a su prototipo en el año 125 después de Cristo, y por lo tanto muy cerca al final de la muerte de Juan. Dice, en argé enjologos, caijologos en prostonceos, caiceos enjologos. Y esta frase que está aquí, ceos enjologos, es lo que en la gramática se llama un predicado nominal. Esta expresión, a pesar de que es un sustantivo, ceos, que significa Dios, al estar seguido del verbo copulativo cero estar, luego el artículo y después el sustantivo, está haciendo la labor de un atributo. Por lo tanto, aquí dice, la palabra era Dios o divina, porque está haciendo un atributo. Es un sustantivo, pero es un sustantivo adjetivado, es decir, está haciendo la labor de un atributo. ¿Cómo lo sabemos eso? Por el orden, la estructura, la gramática va a generar esto. ¿Qué hacen los testigos de Jehová? Le ponen un Dios, imposible porque tiene el artículo ahí. Jologo significa el palabra, así literalidad, el palabra. Al haber el artículo ya no pueden decir un. ¿Cuándo se ocupa un? Cuando no está el artículo definido. El, la, los, las. Si digo la cama, estoy definiendo una cama. No alguna cama, una cama, no, puede ser cualquiera. Ojo con eso. Avanzo rápido porque el otro lado ya me quieren puro matar. ¿Qué me pasó aquí? Tristemente, ¿eh? Ahí está el códex sinaítico, ¿ve? Ahí está, este es parte del códex sinaítico, así se escriben. Este es el original. Le saqué una copia y me lo traje para acá. Dios santo. Clame, clame, siervo. Fíjese. Aquí dice, caiceos en jologos. La misma expresión. Caiceos. Ahí fíjese, está la teta y la sigma. Y hay una rayita arriba. Porque ellos no escriben el nombre sagrado. Hacen lo mismo que en el hebreo. No lo escriben, no lo pronuncian. Entonces, como es nómena sacra, ellos lo marcan así, con 2 letras nomás. No lo leen. Pero aquí dice, caiceos en jologos. Lo mismo que leímos anteriormente. Caiceos en jologos. Y Dios era la palabra. No, y la palabra era Dios. Así se traduce. Porque es un predicado nominal, un sintagma nominal en el que del sujeto se dice que es Dios. Aunque algunos lo traducen divino, también sirve. ¿Por qué divino? De hecho, divino calza mejor. ¿Por qué? Porque está separándose del Dios Padre. Dice, en el principio estaba con Dios. Caijologos en prostonceos. Estaba mirando hacia Dios. Y después dice, y ese que miraba a Dios era divino. Y lo posiciona al mismo nivel de la divinidad. Fíjese bien, perdónenme que esto lo haga así volando. Bueno, la coma juanea ya se lo expliqué. Ahí está, primera de Juan 5:7, lo que hace Erasmo. Fíjese bien, en 1516 no está la coma juanea, no está ese texto. Pero en 1522 ya apareció. ¿Qué pasó? 2 veces no la tuvo y a la tercera la añadió. Es porque está constantemente modificando. Sin embargo, fíjese bien, aquí creo que tengo también el Tectus Receptus. Este es el Tectus Receptus que usa Erasmo de Rotterdam. Fíjese ahí, aquí, bueno, yo sé que no sabemos todavía leer bien el griego, pero aquí dice, 3 son los que dan testimonio. Trei, joí, marturoi. Así, 3 son los que dan testimonio. Ahí está clarito. Claro, no está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, eso no está. Pero sí está la palabra, 3 son los que dan testimonio. Y dice, joi, marturoi. Y joi es el artículo que señala los sujetos. Ahora después esos 3 que dan testimonio se relacionan al espíritu, a la sangre y etcétera. Pero perfectamente son aplicables. Ahora, ¿por qué es mala la añadidura que hace Erasmo? Porque dice que el testimonio se da en el cielo. ¿Y a quién le interesa el testimonio en el cielo? El testimonio que señala la carta es en la tierra. Ahí marcan los testimonios. Por eso lo que señalan es el agua, el espíritu y la sangre. Pero el texto dice, 3 son los que dan testimonio. Eso sí sale. Mire qué interesante. Fíjese, el uso de la Septuaginta. Esto, mi hermano, de verdad que me hubiera encantado tocárselo. Quizá para el próximo seminario lo vuelvo a retomar. Pero fíjese, el texto griego de Mateo, capítulo 1, versículo 23,
Mire, fíjense, no lo quise poner en castellano para que se den cuenta. Mire, este que está aquí y ese que está ahí, mire, vean. No hay casi ninguna diferencia. La única diferencia está aquí. Caleceis y calezucin. Caleceis, fíjese bien, está en segunda persona singular. Tú lo llamarás. Pero calezucin está en tercera persona plural. Ustedes o ellos lo llamarán. ¿Se fija? Tercera persona plural. Ustedes, no, ellos o ellas lo llamarán. Dios con nosotros. Y aquí en Isaías la única diferencia es esa. Tú lo llamarás, segunda persona. Pero mire las otras palabras, exactamente iguales. Aunque no sepan leerlo, mire. El problema es que esta es la Septuaginta. Este es el texto de la Septuaginta. Idú, Geparcenos. Discúlpenme un segundo, mi hermano Juan. Háblele al pastor Berrío que ya vamos volando. No le mienta, dígale la verdad nomás. Háblele en griego de la Septuaginta. Por favor. Fíjese, aquí dice, Idú, Geparcenos, Engastri, Gexei, Caitexetai, Huyón, Caicaleseis, Toónoma, Autú, Emanuel. Y aquí abajo, fíjese, este es el texto de Mateo. Mire, voy a leerlo en conjunto. Idú, Geparcenos, Engastri, Gexei, Caitexetai, Huyón, Caicaleseis, Toónoma, Autú, Emanuel. Otra vez, este es el de Mateo. Idú, Geparcenos, Engastri, Exei, Caitexetai, Huyón, Caicalesucin, ahí está la diferencia. Toónoma, Autú, Emanuel. ¿Se fijan que es lo mismo? Exactamente lo mismo. Después cuando lo vean, mírenlo. La problemática es que aquí en el hebreo de Isaías 7:14 no usa la palabra virgen, sino dice Ja-alma. Y Ja-alma es una joven. Entonces fíjese, aquí dice joven. Ja-alma es joven. Betulá es virgen. Pero no usa Betulá, usa Ja-alma, que es la virgen. Ya si hubiera usado Ja-betulá, eso es la virgen. Entonces, miren lo que les enseñaba, que los escritores del Nuevo Testamento no siempre usan el hebreo, sino que en la mayoría usan la Septuaginta. ¿Y qué interpretaron? Miren, los que escribieron la Septuaginta de Alma, perdónenme, ¿qué interpretaron los que escribieron la Septuaginta de Alma? La traducieron como Parceno, como virgen. Y miles de años después, fíjese, o por lo menos unos cientos de años después, los evangelistas usaron ese texto, porque les calzaba correctamente. ¿Se fijan? No están usando el hebreo, ahí están usando el texto griego. Para que lo noten, son diferentes. Joven, virgen. Porque en el hebreo hay una expresión para la joven. Aquí tengo el aparato crítico que les mencioné. Mire, estas señales que están aquí, en negro, son muchas, son círculos, cuadrados, triángulos. Esta es una de ellas. Cuando aparece en un versículo, claro, yo lo puse ahí, pero aparece normalmente aquí entre medio de las palabras, es porque algo está diferente. Y de hecho, al lado de este símbolo aparece P75. ¿Y eso qué significa? Que en el papiro 75, fíjese que lo vimos en la familia alejandrina, se dice de esta manera, pero tiene un quiebre y dice, y en el P66 se dice de esta otra manera. Entonces las señales que van mostrando nos van diciendo, atento, aquí hay algo extraño. Hay una modificación. No es así en los textos más antiguos. Y entonces ellos mismos le van diciendo, en el papiro 75, en el 76, en el códice sinaítico, en el Vaticano, se escribió así, después en el siglo X se escribió, y ellos han hecho el análisis de todo, no tienen la pega hecha ellos. Todo el trabajo listo para llegar a aprenderlo e irlo examinando, nada más. Entonces fíjese, y acá les pongo un ejemplo simple para que vean que no cambia mucho. En el papiro 75 que comenta Juan capítulo 1 versículo 23, dice Udé gen. Escuchen la fonética nomás, no importa que no sepan leerlo todavía. Dice Udé gen, papiro 75 del siglo IV después de Cristo.
El papiro 66, que se extiende desde el segundo al cuarto, dice Udén. Udé gen, y el otro dice Udén. No son las mismas palabras, ¿se fijan? Ahora miren, este es del siglo IV, Udé gen, siglo IV. Pero este de abajo, Udén, es del siglo II. ¿Cuál es más cercano al original? El de abajo. ¿Qué dicen ellos entonces? Lo más correcto es que tenga esto, de aquí abajo. ¿Por qué? Porque este es más antiguo. En los textos más antiguos, que es en el P66, que es un papiro de Juan, también es un papiro de Juan, no dice Udegen, sino Udén. Ahora, fíjense por favor, quise usar este para que vean que no todo es complicado. Ambos significan nada o ni siquiera algo. Mire, el que aparece en el P75 dice Udegen, que significa nada. Nada de lo que existe fue hecho si no fuera por él. Eso es el texto. Pero el papiro 66 dice, ni siquiera una cosa existiría si no fuera por él. ¿Cuál es tanto la diferencia? Nada o ni siquiera una cosa. ¿Cuál es el problema? ¿Eh? Take it easy, everything fine. Todo está bien. Por lo tanto, fíjese que simplemente es un arreglo estilístico, nada más. No afecta la gramática, el sentido, las enseñanzas, solamente modifica el estilo. Nada y ni siquiera una cosa son iguales. Pero claro, tiene un estilo gramatical que es más correcto, ¿se fijan? Esos son los refinamientos que yo les hablaba que se hacen. Pero se dan cuenta que no tienen tantas diferencias. De hecho, los dos se pueden traducir como nada, ni siquiera una cosa o ninguna cosa. Pero este es el tema en el que nos metemos. Pues. Nos gusta darnos de cocotazos ahí para descubrir si es que realmente no cambian nada. ¿Se da cuenta? Bien, mis hermanos, creo que con eso terminábamos, ¿no? Bueno, ahí está el ketiv y el queré. ¿Se acuerdan? ¿Cómo se escribe? ¿Cómo se lee? Mire, ahí está la palabra Adonai y tiene las vocales. Ahí tiene una pataj. Bueno, está compuesta, un jolen defectivo, un kamet y una yod. Fíjese que esas se traspasan para acá. No se traspasa esa rayita porque ese pata no se permite debajo de una yod, compuesto. Se pasa solo el sheva, que son esos dos puntitos. Ese puntito de arriba se pasa para acá y esta kamet se pasa para allá. Y si usted lee aquí dice Jehová. Y de ahí sale la palabra Jehová. Pero cuando ustedes ven esto en Stuttgartense dice ketiv, que significa así se lee, pero no, perdón, así se escribe, pero así no se lee. ¿Qué hacen los judíos? Cuando ven esa vocalización, no leen Jehová, leen Adonai. Escuchen hablar a cualquier judío, cuando van a hablar dicen Adonai, Baruch Hashem, Elohim, pero nunca dicen el nombre sagrado. ¿Y por qué? Porque en realidad nadie sabe cómo se pronuncia. Eso es bastante interesante. Bien, mis hermanos, les pido disculpas haber terminado corriendo, volando y que dejemos quizá algunos segundos a las preguntas, pero de verdad que fue para mí una alegría y un honor poder estar con ustedes. Espero verles en otra ocasión y quizá volver a retomar lentamente esta. Amén. Que el Señor les bendiga. Den un aplauso fuerte al Señor. Amén. Que el Señor les bendiga. Gracias, mis hermanos. Dejamos a los hermanos con ustedes.